En un momento dado, el magma entró en contacto con agua que se filtraba hacia abajo por el volcán, dando inicio así al primer paso. La erupción freático-magmática que provocó la lluvia de ceniza volcánica sobre la ladera oriental del volcán. Esto probablemente sucedió durante la madrugada o la mañana del 24 de agosto. Volcanes. Una perspectiva planetaria. Pompeya, año 79 después de Cristo. Faltan 48 horas para la catástrofe. Robert Harris. La cumbre del Vesubio no era el afilado pico que se divisaba desde la base, sino una irregular llanura de unos 200 pasos de diámetro. Un paraje de negra roca salpicada por algunas manchas de parda vegetación que solamente servía para subrayar la desolación. No solo parecía haber ardido en el pasado, como decía el pergamino griego, sino estar quemándose en ese mismo instante. Al menos 3 columnas de grisáceo vapor se alzaban del suelo, siseando y oscilando en el silencio. Reinaba el mismo hedor a azufre que había percibido en las tuberías de Villa Hortensia. Ese era el lugar, se dijo Atilio. El corazón del diablo. Intuía algo gigantesco y perverso. Se lo podía llamar Vulcano o dar cualquier otro nombre que se prefiriera. Se lo podía adorar como un dios, pero en cualquier caso resultaba una presencia tangible. Se estremeció. Empezó a recorrer la cima manteniéndose cerca del borde, hipnotizado por las vaharadas sulfurosas que brotaban del suelo entre silbidos y por el increíble panorama. A su derecha, lejos, la roca desnuda discurría hasta el linde del bosque, y a partir de allí no había otra cosa que un tupido y ondulante manto verde. Torcuato había comentado que se podía divisar hasta una distancia de 70 kilómetros, pero Atilio tuvo la impresión de que tenía toda Italia extendida a sus pies. A medida que se desplazó hacia poniente, la bahía de Nápoles ocupó su campo de visión. Podía distinguir con toda claridad el promontorio de Miseno y las islas de más allá, el refugio imperial de Capri y más lejos la delgada línea donde el intenso azul del mar se encontraba con el más claro del cielo. Las aguas seguían salpicadas de la misma espuma que se había visto durante la tarde anterior, olas en un mar sin viento. Sin embargo, en ese momento tuvo la impresión de que quizás estaba levantando la brisa. La notaba en la cara. Era la que llamaban Caurus, y que soplaba desde el noroeste hacia Pompeya. La ciudad aparecía a sus pies, reducida a una simple mancha arenosa a poca distancia de la costa. Se imaginó a Corelia llegando allí, por completo fuera de su alcance, una mota dentro de un punto, perdida para siempre. Se sintió mareado solo de mirar, como si no fuera más que una brizna de polen que pudiera ser arrastrada en cualquier momento por la cálida brisa y arrojada a la luz de la inmensidad. Y sintió el irresistible impulso de rendirse, un anhelo tal de que
aquel perfecto olvido azul que tuvo que hacer un esfuerzo para darse la vuelta. Temblando, empezó a atravesar directamente la planicie para llegar al otro lado, por donde había empezado, manteniéndose alejado de las emanaciones sulfurosas que parecían multiplicarse por todos lados. El suelo se estremecía y palpitaba. Sintió la urgencia de alejarse sin pérdida de tiempo, pero el terreno era irregular, con grandes depresiones a ambos lados de su camino, cráteres llameantes de negra roca. Había dicho el escritor griego, y tenía que ir con cuidado por donde pisaba. Por eso, porque caminaba con la cabeza gacha, olió el cuerpo antes de verlo. El olor lo detuvo en seco. Un hedor dulzón y pegajoso que le entró por las fosas nasales y se las ensució con una capa grasienta. Emanaba de una polvorienta hondonada, justo antes de él, que quizá tuviera 1 metro de profundidad y unos 10 de ancho. Reverberaba como un caldero puesto al fuego. Pero lo peor fue que, cuando se asomó por el borde, todo lo que el lugar contenía estaba muerto. No solo el hombre, que vestía una túnica blanca y cuyos miembros estaban tan amoratados que al principio Atilio pensó que era Nubio, sino también otras criaturas, una serpiente, un pájaro y una serie de animales pequeños, todos tirados en aquel pozo de muerte. Hasta la vegetación estaba calcinada y envenenada. El cadáver yacía en el fondo, de costado, con los brazos abiertos. Una cantimplora y un sombrero de paja descansaban fuera del alcance de su mano, como si hubiera fallecido intentando cogerlos. Debía de llevar allí un par de semanas, pudriéndose al calor. No obstante, lo sorprendente era lo intacto que parecía. No había sido devorado por insectos ni carroñeros. No había nubes de moscas revoloteando sobre aquella carne a medio cocer. Al contrario, su cuerpo parecía haber envenenado a todos los que habían intentado darse un festín a su costa. Tragó saliva para contener la náusea. Estaba seguro de que se trataba de insomnio. Hacía 2 semanas o más que había desaparecido. ¿Quién más se habría aventurado a trepar hasta allí, en pleno agosto? Pero, ¿cómo asegurarse? No lo había visto nunca. A pesar de todo, era reacio a bajar hasta aquel pozo de muerte. Se obligó a ponerse en cuclillas cerca del borde y miró atentamente el ennegrecido rostro. Vio una hilera de dientes que sonreían en una mueca siniestra, igual que pepitas en una fruta madura. Un ojo sin vida miraba a lo largo del brazo estirado. No había señales de lesiones, sino que todo el cuerpo era una herida amoratada y supurante. ¿Qué podía haberlo matado? ¿Podía haber sucumbido al calor? Quizá le había fallado el corazón. Atilio se inclinó un poco más para intentar empujarlo con el palo y de inmediato notó que empezaba a perder el conocimiento. Unos puntos brillantes le danzaron ante los ojos y estuvo a punto de caer de bruces. Se apoyó en el cayado y se echó hacia atrás, jadeando. Las flatulencias del corrupto aire cercano al suelo. Le dolía la cabeza.
Vomitó una bilis repugnante y seguía tosiendo y escupiendo cuando oyó por delante de él el crujido de la vegetación al ser pisada. Levantó la vista medio atontado. Al otro lado de la hondonada, a no más de 50 pasos de distancia, un hombre cruzaba la planicie hacia él. Al principio creyó que se trataba de una alucinación provocada por las miasmas y se mantuvo en pie con esfuerzo, balanceándose de un lado a otro como un borracho, parpadeando para apartar el sudor de los ojos e intentar enfocar la mirada. La figura siguió avanzando, rodeada de géiseres de vapor de azufre, con un centellante cuchillo en la mano. Corax. Atilio no se encontraba en condiciones de luchar. Podría haber corrido, pero apenas fue capaz de arrastrarse. El supervisor se acercó al pozo cautelosamente. Agachado y con los brazos extendidos, cambiaba el peso de un pie a otro sin apartar los ojos del ingeniero, como si temiera algún truco por su parte. Lanzó una rápida ojeada al cuerpo, frunció el entrecejo al ingeniero y volvió a mirar. ¿Qué es todo esto, muchachito? Parecía casi ofendido. Había planeado cuidadosamente su ataque. Había recorrido muchos kilómetros para llevarlo a cabo. Había aguardado en la oscuridad la llegada del amanecer y había seguido a su presa a prudente distancia. Seguro que era el jinete que vi, se dijo Atilio, paladeando a cada momento el sabor de la venganza, solo para ver sus planes alterados en el último instante. Su expresión decía que no era justo. Una más de las muchas trabas que la vida había puesto en el camino de Gabio Corax. Repito, ¿qué es todo esto? Atilio intentó hablar. Notaba la lengua lenta y pastosa. Quería explicarle que Exomnio estaba en lo cierto, que allí había un gran peligro, pero no pudo pronunciar palabra. Corax sonreía burlonamente al cadáver y meneaba la cabeza. Viejo bastardo, estúpido, mira que trepar hasta aquí con este calor. Preocuparse por la montaña. ¿Para qué? Para nada. Para nada salvo para que nos entierre contigo. Volvió la atención hacia Atilio. ¿Y tú? Un cabroncete de Roma venido para enseñarnos cómo hacer nuestro trabajo. ¿Sigues creyendo que te queda alguna oportunidad? Veo que no tienes nada que decir. Bueno, ¿por qué no te abro otra boca y vemos qué sale de allí? Se encorvó y se pasó el cuchillo de una mano a la otra con el rostro pétreo, listo para matar. Empezó a rodear la hondonada, y todo lo que Atilio pudo hacer fue dar un traspié en dirección contraria. Cuando el supervisor se detenía, el ingeniero también. Si avanzaba, él retrocedía. La cosa duró un rato, pero solo consiguió enfurecer a Corax. «¡Jódete!», gritó. «No estoy dispuesto a jugar tu estúpido jueguecito». Y de repente el supervisor se lanzó contra su presa. Con el rostro arrebolado, jadeando bajo el calor, se lanzó a atravesar la hondonada.
Casi había llegado al otro lado cuando se detuvo y se miró las piernas, perplejo. Con desesperada lentitud intentó seguir avanzando, boqueando igual que un pez fuera del agua. Dejó caer el cuchillo y se desplomó de rodillas, agitando débilmente el aire con las manos. Acto seguido, se desplomó boca abajo. No hubo nada que Atilio pudiera hacer salvo ver cómo se asfixiaba en el letal calor. Corax aún hizo unos leves intentos de moverse, como si intentara aferrar algo más allá de su alcance, como debía de haber hecho Somnio. Luego se quedó tendido e inmóvil. Su respiración se hizo más lenta y se apagó. Pero antes de que cesara del todo, Atilio lo había abandonado, tropezando por la palpitante y estremecida planicie que era la cima de la montaña, rodeado de fumarolas que expulsaban unos vapores que la brisa empujaba hacia Pompeya. Abajo, en la ciudad, la brisa, que había empezado a soplar en la hora más cálida del día, fue acogida con gran alivio. El Caurus levantó nubecillas de polvo por las calles mientras se vaciaba a la hora de la siesta, haciendo oscilar los coloristas tablones de las tabernas y agitando las hojas de los grandes plataneros del anfiteatro. En casa de Popidio rizó la superficie de la piscina. Las pequeñas máscaras de los faunos y las ménades que colgaban entre las columnas se agitaron y tintinearon. Uno de los pergaminos que yacían en la alfombra fue empujado y rodeó hacia la mesa. Olconio lo detuvo en el pie. «¿Qué ocurre?», preguntó. Ampliato tuvo la tentación de abofetear a Corelia allí mismo, pero se dio cuenta de que ser golpeada en público habría significado una victoria para ella y se contuvo. Su mente pensó deprisa. Sabía todo lo que hacía falta saber acerca del poder. Sabía que había ocasiones en las que era más prudente mantener los secretos bajo llave, guardarse el conocimiento y, al igual que una amante predilecta, no compartirlo con nadie. Pero también sabía que había momentos en que un secreto desvelado con prudencia podía actuar como un imán y atraer a los demás, atarlos. En un arranque de inspiración comprendió que aquel era uno de esos momentos. «Leedlo», dijo. «No tengo nada que ocultar a mis amigos». Se agachó, recogió otro pergamino y lo dejó en la mesa. «Deberíamos marcharnos», intervino Britio, que apuró su vaso de vino y se puso en pie. «Leedlos», ordenó Ampliato. El magistrado se sentó, contrariado. «Lo siento, pero insisto. Provienen de casa de El Somnio. Es hora de que lo sepáis. Servíos más vino. Solo será un momento. Corelia, tú ven conmigo». La cogió del brazo y la llevó hacia la escalera. La muchacha intentó oponerse, pero él era demasiado fuerte. Ampliato se dio cuenta vagamente de que su mujer y su hijo los seguían. Cuando estuvieron fuera de la vista, en el jardín del claustro, le dio un fuerte pellizco. «¿Realmente creías que podrías perjudicarme? ¿Una débil mujer como tú?» «No», repuso ella haciendo una mueca y retorciendo para soltarse. «Pero creí que al menos podía intentarlo». La compostura de su hija lo desconcertó.
Ah, ¿y cómo se supone que ibas a conseguirlo? Mostrando esos documentos al aguador, enseñándoselos a todo el mundo para que todos sepan cómo eres en verdad. ¿Y cómo soy? Dime, un ladrón, un asesino, más rastrero que un esclavo. Escupió la última palabra y Ampliato echó la mano hacia atrás para golpearla, y lo habría hecho si Celsino no se le hubiera sujetado por detrás. No, padre, ya basta. Durante una fracción de segundo, Ampliato enmudeció por la sorpresa. ¿Tú? ¿Tú también? Se soltó y fulminó a su hijo con la mirada. ¿No tienes algún rito religioso que atender, Celsino? ¿Y tú? Se volvió hacia su esposa. ¿No deberías estar rezando a Livia, tu santa patrona, solicitando su guía? Va, salid de mi vista, vosotros dos. Arrastró a Corelia por el sendero hacia la escalera. Los otros no se movieron. Se dio la vuelta, la empujó peldaños arriba y por el pasillo, y la metió en la habitación. Corelia cayó de espaldas en la cama. Hija traidora e ingrata. Buscó con la mirada algún objeto con el que castigarla, pero solo vio delicados objetos femeninos cuidadosamente ordenados. Un peine de marfil, un chal de seda, una sombrilla, una tira de perlas y unos cuantos juguetes que habían ido apartados para ofrendarlos a Venus antes de la boda. Apoyada en un rincón había una muñeca de madera cuyas extremidades se podían mover y que le había comprado años atrás para su aniversario. La visión lo sorprendió. ¿Qué había pasado con su hija? La había querido tanto. ¿Cómo había llegado al punto de odiarlo? Estaba perplejo. ¿Acaso no lo había hecho todo, construido todo aquello, salido del barro por ella y su hermano? Se quedó allí, jadeante, derrotado, mientras ella lo miraba fijamente desde la cama. No supo qué decir. Te quedarás aquí hasta que haya decidido lo que debe hacerse contigo, ordenó al fin en voz baja, y salió cerrando la puerta con llave. Su mujer y su hijo ya no estaban en el jardín. Típico de esos pobres rebeldes, pensó, derretirse a mis espaldas. Corelia siempre había tenido más coraje que todos ellos juntos. Su niñita. En el salón los magistrados estaban apoyados en la mesa, murmurando. Guardaron silencio cuando él se acercó y se dieron la vuelta para mirarlo cuando fue hacia el aparador y se sirvió un poco de vino. El borde de la jarra tintineó contra la copa. ¿Le temblaba la mano? Se le examinó, anverso y reverso. No era propio de él. Le pareció bastante firme y se sintió mejor cuando hubo vaciado el vaso. Se sirvió otro. Se obligó a sonreír y se dio la vuelta para enfrentarse con los magistrados. ¿Y bien? Olconio fue el primero en hablar. ¿De dónde ha salido esto? Corax, el supervisor de la Augusta, me lo trajo ayer por la tarde.
Los encontró en el cuarto de Somnio. ¿Quieres decir que los robó? ¿Encontrar? ¿Robar? Ampliato hizo un gesto vago con la mano. Eso debería haberse puesto en nuestro conocimiento de inmediato. ¿Y eso por qué, excelencias? ¿Acaso no es obvio?, interrumpió Popidio, muy excitado. Somnio creía que se iba a producir otro gran terremoto. Cálmate, Popidio. Lleva 17 años quejándote de los terremotos. Yo no me tomaría este asunto demasiado en serio. Somnio sí que se lo tomó en serio. Somnio. Ampliato lo contempló con desprecio. Somnio fue siempre un manojo de nervios. Puede. Pero entonces, ¿por qué pidió que le copiaran estos documentos? Este en particular. ¿Qué crees tú que pretendía con este? Agitó uno de los pergaminos. Ampliato le echó un vistazo y tomó otro trago de vino. Está en griego y yo no sé leer griego. ¿Te olvidas, Popidio, de que yo no me he beneficiado de la misma exquisita educación que tú? Pues yo sí leo griego y creo que reconozco esto. Se trata de los trabajos de Estrabón, el geógrafo, que viajó por estos territorios en tiempos del divino Augusto. Aquí describe una cima que es llana, está desolada y en el pasado ha sido pasto del fuego. Sin duda ha de tratarse del Vesubio. Dice que la fertilidad del suelo de los alrededores le recuerda a Catania, donde el terreno está cubierto por las cenizas del Etna. ¿Y qué? ¿Somnio no era siciliano?, preguntó el conio. ¿De qué ciudad venía? Ampliato hizo un gesto con la mano descartando el asunto. Creo que de Catania, pero ¿qué tiene que ver?, preguntó. Debería aprender algo de griego, se dijo. Si un inútil como Popidio había podido, cualquiera debía de poder. En cuanto al documento en latín, prosiguió Popidio, también lo reconozco. Es parte de un libro y conozco tanto a quien lo escribió como a la persona a la que va dirigido. Es de Annio Séneca, el mentor de Nerón. Al menos habrás oído hablar de él. Ampliato se ruborizó. Yo me dedico a la construcción, no a los libros. ¿Qué es todo ese asunto? El Lucilio del que habla es Lucilio, hijo, un ciudadano originario de esta misma ciudad. Tenía una casa cerca del teatro y era procurador en el extranjero, en Sicilia, creo. Séneca describe el gran terremoto de Campania. Está sacado de su libro Cuestiones Naturales. Creo que incluso hay una copia en nuestra biblioteca del Foro. Sentó las bases de la filosofía estoica. ¿La filosofía estoica? Se burló Ampliato. ¿Y qué iba a hacer Somnio con toda esa filosofía? ¿Acaso no está claro?, contestó Popidio, presa de una creciente exasperación. Extendió los documentos uno al lado del otro. Somnio creía haber descubierto una relación. ¿Lo ves?
señaló uno y otro. El Etna y el Vesubio. La fertilidad del terreno de Catania y del de Pompeya. Los terribles presagios de hace 17 años. El envenenamiento de las ovejas y los presagios de este verano. Era siciliano. Vio las señales de peligro y ahora ha desaparecido. Durante un momento nadie habló. Las efigies que rodeaban la piscina tintineaban en la brisa. Creo que estos documentos deberían ser estudiados en una reunión formal del Ordo, lo antes posible. No, dijo Ampliato. Pero el Ordo es el consejo rector de la ciudad. Tiene derecho a estar informado. No. Ampliato se mostraba tajante. ¿Cuántos ciudadanos son miembros del Ordo? 85, contestó Olconio. Ahí lo tienes. En una hora se habrá enterrado toda la ciudad. ¿Quieres desatar el pánico justo ahora que empezamos a recuperarnos? ¿Cuándo tenemos en nuestras manos la profecía de la Sibila para tenerlos mansos? Recordad, señorías, ¿quiénes os votaron? Os votaron los comerciantes. No os darán las gracias, precisamente, si les espantáis la clientela. Ya habéis visto lo que ha ocurrido esta mañana, solo porque las fuentes han estado sin funcionar unas horas. Además, ¿qué implica esto? ¿Qué Somnio está preocupado por los temblores de tierra? Que el suelo de Campania es de cenizas y tiene apestosas fumarolas como el de Sicilia. ¿Y qué? Han sido parte de la vida de aquí desde los tiempos de Rómulo. Vio que sus palabras daban en el blanco. Además, este no es el verdadero problema. ¿Y cuál es el verdadero problema?, preguntó Olconio. Los otros documentos, los que demuestran lo que Epsomnio llegó a cobrar a cambio de dar agua barata a la ciudad. Cuidado, Ampliato, intervino Olconio rápidamente. Tus pequeños acuerdos nada tienen que ver con nosotros. Mis pequeños recuerdos. Ampliato se echó a reír. Esta sí que es buena. Dejó el vaso y cogió el decantador para servirse otro trago. De nuevo los vidrios entrechocaron. Empezaba a sentir que la cabeza le daba vueltas, pero no le importaba. Vamos, honorables señores, no finjáis que no lo sabíais. ¿Cómo creéis que esta ciudad se recuperó tan deprisa después del terremoto? Mis pequeños acuerdos os han ahorrado una fortuna. Sí, y de paso me han ayudado a labrar la mía. No lo niego, pero ninguno de vosotros estaría donde está sin mí. Tus preciosos baños, Popidio, donde Vitrio disfrutó dejando que se la meneen esos jovencitos. ¿Cuánto pagaste por ellos? Nada. Y tú, Cuspio, por tus fuentes. Y tú, Olconio, por tu piscina. Y todos los baños particulares y los jardines irrigados y los grandes estanques públicos de la palestra y las cañerías de las nuevas casas. Esta ciudad se ha mantenido a flote durante una década gracias a mis pequeños acuerdos con Esomnio. Y ahora un pequeño hijo de puta llegado de Roma se ha enterado de todo. Ese sí que es el problema.
¡Qué ultraje! Exclamó Britio con voz temblorosa. ¡Qué ultraje tener que escuchar estas palabras de un esclavo arribista! ¿Arribista? ¿No te parecía tan arribista cuando pagué los juegos que aseguraron tu elección, Britio? A espada, sin cuartel, y que la carnicería se haga en el centro, donde todos puedan verla. ¿No fue eso lo que me pediste y eso lo que te di? Olconio alzó la mano. Caballeros, tranquilicémonos. Pero seguramente podrás llegar a un acuerdo con este nuevo aguador que hiciste con el anterior. Terció Cuspio. Me temo que no. Ayer le dejé caer una indirecta, pero su reacción fue mirarme como si lo hubiera cogido por la polla. Se sintió insultado por mi generosidad, ¿no? Me temo que reconozco a esa clase de personas. Se llevará el asunto a Roma. Allí comprobarán las cifras y nos enviarán una comisión antes de que haya acabado el año. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, preguntó Popidio. Si esto se descubre, todos saldremos perjudicados. Ampliato le sonrió por encima del borde de la copa de vino. No os preocupéis, lo tengo todo resuelto. ¿De qué modo? Popidio, ten cuidado, le advirtió Olconio rápidamente. Ampliato se detuvo. Ellos no querían saberlo. Al fin y al cabo eran los magistrados de la ciudad. La inocencia de los ignorantes, a eso aspiran. Pero, ¿por qué debían disfrutar de una conciencia tranquila? No. Estaba dispuesto a que se marcharan las manos de sangre tanto como él. Irá a reunirse con sus antepasados antes de que regrese a mi seno. Miró a su alrededor. Un accidente en el campo. ¿Alguien no está de acuerdo? Hablad si no lo estáis. ¿Popidio? ¿Olconio? ¿Britio? ¿Cuspio? Espero. Todo era comedia, dijeran lo que dijeran. A esas horas el aguador ya debía de estar muerto. Corax se había relamido con la idea de cortarles gaznate. Lo interpretaré como un asentimiento. ¿Qué tal un brindis? Tendió la mano para coger el decantador, pero se detuvo a medio camino. El grueso cristal no solo se estremecía, se desplazaba de lado por la suave superficie de la mesa. Se lo quedó mirando estúpidamente, ceñudo. Aquello no podía ser. No podía ser, pero el recipiente llegó al final de la mesa y cayó al suelo. Contempló las losas. Vibraban bajo sus pies. Poco a poco el tremor fue aumentando y una racha de aire caliente cruzó la casa, lo bastante poderosa para empujar las contraventanas. Un instante después, lejos pero con gran claridad, una claridad mayor de lo que él o cualquiera había escuchado jamás, llegó el estruendo de una doble explosión.